Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos y en colaboración con MFX y hoy vamos a ver cómo se leen las velas japonesas. En los gráficos de diferentes activos tenemos las velas japonesas en el gráfico. Vendría a ser como una especie de indicador para poder leer el precio y esta forma de poder leerla realmente nos brinda muchos más datos que quizás en un gráfico lineal. Y eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, también junto con algunos patrones de velas que son fáciles de identificar para luego ver si hay rupturas o no en un soporte o resistencia para saber si se valida o no justamente esa ruptura. Así que vamos primero con lo esencial. Lo esencial, ¿cómo leer una vela japonesa? Tenemos una vela bajista y una vela alcista. Como ves en pantalla, la vela alcista tenemos diferentes puntos, es decir, la apertura del precio siempre va a ser en la base de la vela, en este punto. Por otro lado, el cierre del precio se va a dar en la parte de arriba. Los máximos que tiene la vela, llamadas también sombras, son la parte más alta y la parte más baja. Quiere decir, en este caso, poniendo un ejemplo, que el precio se leería de la siguiente forma. Cuando el precio tiene su apertura, empieza a subir hasta un máximo más alto. Vamos a suponer que de 10 pasa a valer 12. Pero luego empiezan a haber ventas. En esas ventas que se genera, el precio termina valiendo 11, que fue cuando cerró en este punto. A modo de ejemplo. En una vela bajista es lo contrario, es decir, el precio de apertura está en la parte superior y el precio de cierre está en la parte inferior. Lo que podemos determinar con esto es que si el precio abre a 10 y luego cae a 8, los compradores empezaron a comprar en este punto, por eso es que la vela genera estas sombras. Y el precio termina cerrando a 9. Esa es la forma más básica de poder leer el precio en las velas japonesas. Luego tenemos lo que es la sombra superior y la sombra inferior respectivamente de cada vela. Y el cuerpo, que vendría a ser el tamaño de la vela en sí. Como vas a ver en pantalla, hay diferentes tipos de vela y diferentes tipos de mecha. Lo que quiere decir, por ejemplo, una vela de este tipo, como la que encontramos acá, son velas estilo doji o de indecisión. Son básicamente el doji, esa vela doji es una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque el precio prácticamente abre donde cierra y podemos ver que tuvo un máximo y tuvo un mínimo. Y tanto compradores como vendedores ejercieron tal fuerza en el precio que hubo indecisión, no sabemos quién de los dos ganó. Por otro lado tenemos las velas tipo peonza. Podemos ver cómo se negoció en cada punto de la vela justamente el precio, es decir, cómo fue que se estuvo moviendo. Pero sí hay un cambio. Notamos que el precio abre en la parte inferior y en la parte superior cierra. Y acá lo mismo, abre en la parte superior y en la parte inferior cierra. Es decir, hay una negociación. No es como acá en la doji que no sabemos quién de los dos ganó. Luego tenemos las velas tipo marabosu. Estas velas claramente indican un ganador. No tenemos una vela justamente con mecha o con sombra. Esta vela básicamente lo que nos indica es que el precio abrió en un punto y cerró en el otro. Y acá lo mismo, abrió en un punto y cerró en el otro. Por otro lado tenemos las tipo estrella. Las tipo estrella es cuando tenemos una especie de gap. ¿Qué es el gap? El gap es el cierre de la vela anterior con la diferencia respecto a la apertura de la vela siguiente. Ese espacio que nosotros notamos acá, ese hueco que hay acá, eso se denomina gap. Como podemos observar, el tipo de patrón al cual se le llama estrella es cuando tenemos básicamente dos velas totalmente similares y una vela colgada arriba de ese gap. Acá tenemos exactamente lo mismo, es decir, dos velas medianamente similares y una vela justamente prácticamente en un gap. Dentro de los tipos de patrones de velas simples que podemos ver en el precio,
Podemos determinar que tenemos la vela martillo, que es cuando el precio viene bajando, y podemos observar también el martillo invertido. Estas dos patrones son muy simples de identificar y claramente indican que los compradores tienen fuerza, es decir, tienen ganas de revertir el patrón. Por eso es que son patrones alcistas. Luego tenemos un patrón también doji, en el cual hubo indecisión, es decir, el precio cayó, siguió cayendo, pero luego los compradores decidieron decir que fue suficiente y empiezan a comprar y está dejando esta especie de patrón acá, que es una vela libélula doji. Y luego tenemos la peonza alcista, que básicamente es un precio de freno, vendríamos a decir, donde claramente vemos la intención también de los compradores. Por otro lado, en la etapa bajista funciona de diferentes formas, es decir, es lo inverso. Un hombre ahorcado, podemos ver cómo el precio sube y tenemos agotamiento. Una estrella fugaz es cuando tenemos absorciones por la parte alta, también lo tenemos en las velas doji y en las peonzas bajistas. Es decir, en este caso los alcistas estaban dominando, pero hay fuerte presión vendedora, por lo cual es un patrón de cambio de tendencia bastante simple a tener en cuenta. ¿De qué nos sirven estos patrones? Trazando los diferentes puntos de soporte y resistencia, al saber leer el precio podemos empezar a determinar únicamente con lo que es la vela japonesa si estamos realmente en un nivel de soporte, de resistencia, en un doble suelo, en patrones chartistas y demás, para darles validez a lo que nosotros estamos viendo. En este caso podemos ver cómo la entrada hubiese sido correcta en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos envolventes bajistas. Fíjense cómo el precio prácticamente hace lo que tiene el gráfico marcado. Es decir, una entrada muy buena hubiese sido en este punto con un stop en la parte superior de toda esta parte. Es decir, tener un stop acá y un TP obviamente alejado. Con nuestra entrada justamente en esta posición. Por otro lado, podemos ver cómo acá no tenemos un patrón definido, es decir, no hay una vela de confirmación justamente como para poder indicarnos que el precio realmente va a reventar al alza. Fíjense cómo venimos de un impulso, luego tenemos el retroceso, luego venimos de un impulso y en este punto no tenemos una vela de absorción. Quizás el precio volvía a caer, es decir, tomar una entrada acá es muy peligroso porque claramente no sabemos si hubiésemos tenido quizás una doji, ahí sí quizás hubiésemos dicho, bueno, fíjense que no hay un ganador claro en ese punto. Bueno, podemos especular quizás sí al tomar una posición, pero al no tener una entrada clara ya directamente con el precio, no podemos tomar una decisión porque estaría equivocada. Obviamente restan muchísimos patrones de velas más complejos, pero acá tenés básicamente toda la teoría como para que empieces a arrancar en el mundo del trading y del análisis técnico y que puedas empezar a hacer tus propios análisis. Eso va a ser todo por este video y esperemos vernos en próximas ediciones. Chau, chau, cuídense.